¿Qué sentirías si un día alguien ocupa tu casa y no puede recuperarla durante meses? ¿Y si tú fueras quien no tiene otro sitio donde vivir? La ocupación de viviendas en España es un fenómeno que habla de pobreza, de miedo, de rebeldía y de una profunda fractura social. Entender la ocupación en España supone entender en qué clase de país vivimos. Prepárate para ver la ocupación desde un ángulo que quizás no esperabas. La ocupación de viviendas en España no es un fenómeno nuevo. Tiene raíces que se hunden en el crecimiento urbano acelerado de los años 60. En plena dictadura franquista, miles de familias migraron del campo a la ciudad en busca de trabajo. Pero las ciudades no estaban preparadas. Madrid, Barcelona, Bilbao se llenaron de asentamientos irregulares y viviendas autoconstruidas. Y el acceso a una vivienda digna era un lujo inalcanzable para muchos. En barrios como el Pozo de Tío Raimundo, en Madrid, o el Somorrostro, en Barcelona, cientos de familias ocuparon terrenos sin permiso. No era ideología, era pura supervivencia. A finales de los 70, con la transición democrática, aparece en España otro tipo de ocupación, influida por los movimientos squatter europeos. Estos, especialmente visibles en ciudades como Londres, Berlín o Ámsterdam, promovían la toma de edificios vacíos como forma de protesta social y reivindicación del derecho a la vivienda. Inspirados por ideas anarquistas y anticapitalistas, grupos de jóvenes en España comienzan a tomar edificios vacíos para usarlos como centros sociales, viviendas colectivas o puntos de encuentro político. No es por necesidad directa, es una forma de protesta contra el sistema, contra la especulación y contra el poder. Con la llegada de la democracia en los 80, el fenómeno Ocupa empieza a organizarse en serio. Nacen los primeros centros sociales ocupados autogestionados, CSOA, en ciudades como Barcelona, Madrid o Valencia. Lugares como el Casa de la Muntanya, ocupado en 1989 en Barcelona, se convierten en símbolos, espacios donde se combinan la vida comunitaria, la cultura alternativa y la resistencia política. En este periodo, el fenómeno sigue siendo minoritario, pero cada vez más visible. Se suceden ocupaciones emblemáticas, el CSO Minos en Madrid, la Casa Blanca en Sevilla, Can Vies en Sants. Se organizan desde conciertos punk hasta campañas antimilitaristas, bibliotecas libertarias, comedores sociales. Pero también se endurece la respuesta. En 1995, el nuevo Código Penal aprobado por el gobierno de Felipe González tipifica por primera vez la ocupación de inmuebles como delito penal, con penas de prisión de hasta 2 años en caso de violencia. Hasta entonces era una falta administrativa. La tensión escala. En 1996, el desalojo del Cine Princesa en Barcelona termina en disturbios callejeros. Más de 200 heridos, cargas policiales, barricadas, contenedores ardiendo. La prensa lo bautiza como la batalla del Cine Princesa. Para muchos es un punto de inflexión. Con el cambio de siglo, la ocupación deja de ser solo contracultural. En la primera década del 2000, los colectivos ocupas se digitalizan. Aparecen foros como Indimedia, se publican manuales de cómo ocupar, y la red sirve para coordinar acciones entre ciudades. La ocupación se convierte en una forma de vida para algunos, pero sigue siendo un acto político. Hasta que en el 2008 estalla la burbuja inmobiliaria. Miles de familias pierden sus casas. Se calcula que entre 2008 y 2014 más de 500.000 desahucios fueron ejecutados en España. Es en este contexto donde nace la PA, la plataforma de afectados por la hipoteca. Muchas personas expulsadas de su casa acaban ocupando pisos vacíos propiedad de bancos o fondos buitre. Se da un salto. La ocupación ya no es marginal ni ideológica, es una reacción directa al colapso del sistema. Es en este periodo cuando aparecen con fuerza las mafias de la ocupación y los inquiocupas, inquilinos que entran con contrato y luego se atrincheran, sabiendo que echarles puede tardar más de un año. Según el Ministerio del Interior, en el 2022 se registraron más de 17.000 denuncias por ocupación ilegal en todo el país. Ahora bien, también es cierto que, en perspectiva, las ocupaciones representan menos del 0,2% del parque total de viviendas, y que la mayoría ocurren en inmuebles vacíos, no en hogares habitados. Pero cuando te toca, la estadística ya no importa. Lo que era un dato se convierte en un problema real y personal. Otro problema es que los tiempos judiciales siguen siendo largos. Algunos afectados están recurriendo a empresas de desocupación, que negocian la salida de los ocupantes por vías extrajudiciales. Estas empresas operan en el límite legal. No siempre son bien vistas, pero para algunos propietarios se han convertido en la única salida rápida. La ocupación de viviendas es un fenómeno complejo, pero tal vez podamos empezar por hacernos algunas preguntas.
Por ejemplo, ¿es lícito ocupar una vivienda vacía si pertenece a un fondo buitre? ¿Está bien que las autoridades graven con nuevos impuestos a los propietarios que no quieren alquilar sus casas vacías? ¿Y qué pasa si estos propietarios no los pueden pagar? ¿No sería esto un primer paso hacia la expropiación por parte de la autoridad? ¿Por qué hay gente que tiene viviendas vacías y no quiere alquilarlas? Tal vez porque las autoridades no garantizan que esas casas no se van a ocupar ilegalmente. ¿Realmente el problema está en las casas vacías? ¿O más bien en que no se construye suficiente vivienda asequible? Si para los jóvenes de hoy es prácticamente imposible acceder a una vivienda si no cuentan con ninguna ayuda, ¿serán nuestros hijos los ocupas del mañana? No tengo todas las respuestas, pero tengo claro que son estas y otras preguntas las que tenemos que saber responder para garantizar la paz social. Y ya sabes, si este vídeo te ha parecido interesante, dale un like, suscríbete al canal y dime qué opinas tú de todo esto. Te leo en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.